Una regla de oro que todo jugador de ajedrez debería saber. Esta es una regla que cualquiera que quiera jugar bien el ajedrez debería aprender y comprender. Soy Igor Smirnov, Gran Maestro Internacional y entrenador de la Academia de Ajedrez a Distancia. Nos vamos a valer de esta posición de una partida de jugadores desconocidos para explicar nuestra regla de oro en mención. Observemos por un momento y examinemos la posición de cada pieza. Comparemos un poco eh, cada pieza de ambos bandos. Bueno, espero que lo hayas hecho. Si quieres puedes pausar el video. Es el turno de las negras y juegan C6. Y nos corresponde pensar en qué jugar con las blancas. Te doy unos segundos para pensar qué hacer con el caballo atacado. Bueno, estoy seguro de que el 99% de los jugadores ante esta amenaza se creerían obligados a tomar en B6, mientras que algunos otros retrocederían a C3. Sin embargo, en la partida se hizo un movimiento más fuerte, se sacrificó el caballo a cambio de tomar en D6 con el alfil. Con la situación resultante después de C por D5 y E por D5, se puede pensar que el jugador de las blancas tuvo que pensar demasiado y calcular muy a fondo para escoger esta variante del sacrificio de caballo. No hay damas en el tablero, estamos prácticamente en un final y no hay un ataque de mate a la vista. Con todo esto parece no haber compensación directa por la entrega de material. Repetimos, se puede pensar entonces que el jugador de las blancas estuvo haciendo unos cálculos muy profundos. Sin embargo, la verdad es otra, y aquí es donde entra en juego la regla de oro que te voy a enseñar. Te presento el equilibrio dinámico de material. Bueno, muchos entienden el equilibrio de material. Por ejemplo, muchos entienden que intercambiar el caballo por dos peones, como se hizo aquí, mantiene más o menos equilibrado el material. O también, lógicamente, todo el mundo entiende que intercambiar una pieza por otra igual deja las cosas equilibradas. Pero, ¿qué es el equilibrio dinámico de material? Para esto debemos observar las piezas que están jugando. Exactamente debemos diferenciar cuáles piezas están dentro del juego, cuáles piezas están participando activamente en la batalla. No es tanto un cálculo matemático, sino más bien una apreciación visual. Tenemos que ser capaces de comparar las piezas que realmente están jugando. En este ejemplo concreto, en esta posición, podemos decir que las blancas tienen 4 piezas jugando, sus dos torres, sus dos alfiles. Mientras tanto, en el bando de las negras tenemos una, dos y 3 piezas jugando. Las otras dos no se han desarrollado ni tienen una forma rápida de hacerlo, están en sus casillas iniciales y por lo tanto no han empezado a jugar. Es así como en términos de el equilibrio dinámico material encontramos que las blancas tienen ventaja. Vemos 4 piezas de las blancas jugando contra 3 de las negras. Es como si las blancas tuvieran toda una pieza, una torre, de ventaja, aunque sean las negras quienes tienen una pieza de más. Esta ventaja dinámica da a las blancas unas buenas posibilidades de ganar, las cuales podemos comprobar observando unos movimientos más. Las negras aquí juegan torre F8, movimiento que parece extraño, pero es que no tenían muchas opciones. Si intercambiaban torres, que era otra opción, se quedarían sin quien defendiera su última fila, fila que las blancas estarían amenazando invadir con la otra torre. Próximamente las blancas, si jugaran torre E8, crearían una poderosa clavada que inmovilizaría por completo a las piezas negras y que abriría el campo para avanzar con los peones. Es por eso que para las negras fue preferible jugar aquí torre F8.
con la idea de poder seguir defendiendo de alguna manera su última fila. Las blancas siguieron acertadamente con C5, obligando al alfil a retroceder a D8 como única casilla. Y luego en la partida las blancas continuaron con torre C1 y más tarde ganaron, pero la mejor continuación era seguir con el avance enérgico de los peones. No se necesitaba ninguna preparación extra como la de la torre y se podía jugar de inmediato C6. Con esto las negras ya están en serios problemas. Por ejemplo, después del natural caballo F6, se puede avanzar a C7 y el alfil negro no tiene casillas a dónde ir y está perdido. Así se recuperaría el material y se conservarían a la vez varias ventajas. El alfil está atacando a la torre y también es una opción después de esto seguir avanzando con el peón D. Las blancas de esta manera tendrían ganada la partida. Pero volvamos a la posición inicial. Para resumir, lo que nos interesa es comprender que cuando entiendes a fondo esta regla de oro, cuando comprendes el equilibrio dinámico del material, cuando sabes comparar cuáles piezas están realmente jugando, puedes tomar importantes decisiones fácilmente. Eso fue lo que ocurrió en este ejemplo y fue lo que le permitió al jugador de las blancas evaluar rápidamente que después de C6 podía sacrificar el caballo y en cambio tomar en D6 con el alfil. Esto no requiere de cálculos profundos ni debe ser motivo de dudas. Cuando lo comprendes, puedes resolver favorablemente situaciones como esta en pocos segundos. Comparas las piezas de un bando con las del otro y encuentras cuáles están realmente jugando. Eso es todo. Este concepto era perfectamente entendido por un campeón como Mikhail Tal y era lo que le permitía jugar partidas brillantes de ataque. Todos los mejores atacantes por supuesto que entienden esto así también. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en este caso una partida mía, con la intención de observar otra idea que te quiero compartir y que está relacionada íntimamente con nuestra regla de oro. Es una idea de Kasparov, no muy conocida, pero perfecta para llevar a feliz término muchos ataques. Pero antes de verlo, permíteme desearte que tengas unas felices fiestas de fin de año, para ti y todos tus familiares y amigos de parte de la Academia de Ajedrez a Distancia. Estamos celebrando y para todos los estudiantes estamos ofreciendo espectaculares descuentos en todos nuestros cursos. Encuentra en la descripción de este video los enlaces importantes y los cupones de descuento. Entra en nuestra tienda y busca los cursos que necesitas. Tenemos cursos individuales, combos de cursos y mi super colección. Especialmente tienes la oportunidad de tomar todos mis cursos originales en español en este paquete a un precio de descuento excepcional. Encuentra en la descripción de este video los enlaces importantes y los cupones de descuento. Luego de este anuncio importante veamos el segundo ejemplo que te quería enseñar. En esta partida yo estaba con las piezas negras y mi rival jugó caballo F a D2, que aunque es un movimiento de retroceso es muy lógico porque amenaza a intercambiar este caballo al tiempo que amenaza a jugar F3. Te invito a pausar el video por un momento y pensar en la mejor respuesta de las negras. Te anticipo que aplicando una idea especial de ataque, las negras pueden ganar aquí. Bueno, la jugada es caballo por F2. Lo que nos interesa es preguntarnos por qué es posible realizar este sacrificio. La respuesta está en nuestra regla de oro, en el equilibrio dinámico del material. Antes de caballo por F2, de hacer esta jugada, podemos observar que hay tres piezas de las blancas que no están jugando. Y las negras pueden sacar provecho de esto. Sigamos, caballo por F2, rey por F2, alfil H4 jaque. Y de paso en el fondo se amenaza a la torre, lo cual las blancas responden G3
y las negras no piensan retroceder, sino que siguen con su ataque, ahora con F4. El objetivo es abrir por completo la posición del rey enemigo. Y lo bonito de este ejemplo es que para jugar todos estos movimientos las negras no tienen que calcular demasiado. Todo lo que han hecho se puede decidir rápidamente aplicando nuestra regla de oro. En este caso, aplicando la idea de Kasparov. Si G por H4, viene dama por H4 jaque, rey F1, donde se puede ganar con F3, que amenaza jugar alfil H3, y luego dama por E1 o incluso F2, ante lo cual las blancas no tendrían cómo defenderse. ¿Qué dice exactamente la idea de Kasparov, que se relaciona con nuestra regla de oro y que le ha permitido a las negras ganar aquí fácilmente, sacrificando piezas sin calcular demasiado? ¿Qué dice la regla de Kasparov? Hay que dividir imaginariamente el tablero en dos, separando el área donde está el rey que estamos atacando. Al hacerlo aquí, encontramos que las blancas solo tienen una pieza, la torre, una pieza acompañando a su rey, mientras que las negras tienen una buena cantidad de piezas e incluso un peón amenazando a este mismo rey. Por lo tanto, comparando únicamente en esta área, concluimos que uno de los bandos tiene una ventaja material enorme. Aunque en todo el tablero estáticamente las blancas tienen ventaja material, son las negras quienes tienen una ventaja material tangible en el área importante. Y con esta ventaja dinámica las negras tienen ganada la partida fácilmente. Volviendo un poco, aquí las blancas no tomaron el alfil sino que jugaron rey G2. Pero esto no cambia mucho las cosas. F por G, H por G. Dejamos el alfil allí y jugamos dama G5. Con estos movimientos, las negras están siguiendo la misma estrategia. Están llevando la mayor cantidad de sus fuerzas al área importante para imponerse allí materialmente. Aquí ya después de G por H4, se puede culminar con el ataque doble y descubierto que se da con alfil F3, un jaque doble, donde después de rey F2, por ejemplo, seguiría otro jaque descubierto, ahora con alfil D1, para dar después finalmente jaque mate. En resumen, con esta posición he querido enseñarte esta idea especial que debes tener en cuenta siempre que quieras atacar al rey, y que incluso te sirve también para calcular tu defensa si es tu rey el que está atacado. Simplemente comparas la cantidad de piezas presentes de cada bando en el flanco donde está el rey, y así puedes prever rápidamente si el ataque tendrá éxito. Bien, ahora sabes del equilibrio dinámico material. Comprende bien y recuerda esta regla de oro para que te puedas convertir en un jugador de ataque, ojalá como lo era Mijail Tal. Todos los atacantes brillantes en la historia del ajedrez la han utilizado. Espero que te haya gustado esta corta lección, pero muy instructiva, y para despedirme te recuerdo de los descuentos especiales que tendremos en nuestros cursos hasta finalizar este año. Nos vemos luego.